Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice en el versículo 14, Primera Tesalonicenses 5:14, dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. ¿Sí? Un poquito del contexto para entender. Esta carta la escribió Pablo. La escribió Pablo después de haberla fundado y haber estado poquito tiempo con ellos. Dice en el libro de los Hechos que estuvo 3 días de reposo con ellos, o sea, 3 sábados, y no mucho tiempo más. Cuando uno va a los comentarios, ve que más o menos dicen que como 3 meses como máximo pudo estar tal vez en ese lugar y huir por su vida, porque literalmente lo querían matar. O sea, se tuvo que ir, no es que los abandonó, tuvo que irse para cuidar su vida, pero no se despreocupó de ellos, sino que mandó a Timoteo. Después ahí en capítulo 3 dice que él manda a Timoteo para animarlos, para alentarlos, eran nuevos en la fe. Y luego, bueno, después de las noticias, él envía esta carta y después hay una segunda carta que no pasa mucho tiempo en que escribe su segunda carta. Entonces, en esta carta Pablo comienza alentando a estos hermanos que son nuevos en la fe. Una iglesia que era ejemplar, porque ahí en el capítulo 1 dice que en el versículo 7, de manera que ustedes llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. O sea, era una iglesia nueva, pero era una iglesia obediente, no perfecta, porque no lo hay, pero obediente al punto que impactaba y decían: wow, ahí hay una iglesia, hay un buen testimonio, hay personas que son diferentes. Llamaba la atención y Pablo los alienta por eso y les dice: esto se habla de ustedes, está contento. Pablo después va a responder a falsas acusaciones de capítulo 2, verso 1 al 12. Va a consolar a este rebaño del 13 al 16. Les va a hacer saber del gozo que él tiene por ellos, por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, del capítulo 2, verso 17 al 3:13. Les va a recordar la importancia de la pureza moral. Capítulo 4, verso 1 al 8, también va a condenar la pereza, porque les va a decir que tienen que trabajar, y va a corregir e instruir acerca de acontecimientos escatológicos. Ellos tenían ciertas dudas con hermanos o parientes tal vez que habían fallecido y qué pasa con ellos, y Pablo los va a ayudar. Capítulo 4, verso 13 al 5:11, y después del verso 12 al verso 15 del capítulo 5 va a hablar acerca de las relaciones en la iglesia, un poquito como lo que leyó Sergio. Ahí también de las relaciones, que también toda esa porción que leyó la vimos, si se acuerdan, no hace mucho tiempo. Relaciones que tenemos que tener en la iglesia, cómo llevarlas a cabo. Y va a empezar del verso 12 al verso 13, cómo tienen que tratar a los líderes. Y después en el verso 14 ya tiene que ver con unos a los otros, ¿sí? Todos, no solamente los líderes, involucra a los líderes, pero a todos. Y es el pasaje que nos toca. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Otra porción. El Señor había dicho ahí en Mateo capítulo 16, verso 18, que Él iba a hacer crecer la iglesia. Así que Él iba a edificar la iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Él la iba a hacer crecer. Y bueno, acá había comenzado una iglesia local, una iglesia ejemplar, una iglesia que no era perfecta, como recién dijimos. Obviamente una iglesia que necesitaba crecer, como nosotros, era ejemplar, buen testimonio, pero necesitaba crecer. Y parte de ese crecimiento que da Dios, porque Dios da el crecimiento, no podemos nosotros autoproducirlo, dependía de las relaciones entre ellos. ¿Sí? Van a crecer, el Señor las va a hacer crecer, pero también hay responsabilidad de nosotros, de la relación que vamos a tener entre nosotros. Y esas relaciones que nosotros tenemos que aprender a llevarlas y a aplicarlas en nuestras vidas de iglesia. Es posible porque Cristo vino, como oró Sergio, como leyó y como oró, porque vivió, porque murió, porque resucitó, y lo hizo para producir un pueblo, ¿no? Pueblo santo, producir la iglesia. Y acá había un grupo de hermanos que eran producto de la cruz, y lo que se veía en estos hermanos eran los efectos de la cruz, y lo que Pablo les manda es porque pueden aplicarlo a sus vidas, porque el Espíritu Santo está en ellos, y de la misma manera nosotros podemos también aplicar esto. Y depende mucho de cómo nosotros manejemos esto,
Hoy a la mañana estábamos hablando del tema del divorcio, y en un momento hablábamos del tema del matrimonio y de que en el matrimonio hay pecado, porque me casé con una pecadora, mi esposa se casó con un pecador, somos pecadores y hay conflictos, hay problemas, y que si nosotros no aprendemos a resolver esos problemas, a la larga nuestro matrimonio se va a ver deteriorado. Y bueno, eso mismo aplica a la iglesia. En la iglesia hay gente redimida, ¿sí? Gente que tiene el Espíritu de Dios, pero no somos perfectos, estamos en un proceso de santificación. Hay problemas, va a haber conflictos, y si nosotros no los resolvemos bíblicamente, no lo resolvemos o lo dejamos de lado, lo resolvemos de una manera antibíblica, eso se va a ir haciendo como una bola de nieve y tarde o temprano va a explotar esta iglesia, y tal vez en algún momento deja de existir, sino porque el pecado va a traer problemas, va a dividir, ¿sí? El enemigo quiere meter pecado para que la iglesia se divida, y el Señor nos llama a la unidad. Entonces es una realidad que vamos a pecar, que hay pecado, pero a diferencia de otros lugares, tenemos el Espíritu de Dios, y Dios nos dio su palabra y nos dice cómo podemos abordar esos temas. Y los tenemos que abordar, y tenemos que ser intencionales nosotros en abordar los conflictos, no lo podemos dejar de lado, ¿sí? El Señor sigue obrando, el Señor sigue rescatando a la humanidad caída, llevando personas del reino de Satanás al reino de la luz, como vimos en Colosenses, capítulo 1, verso 13. Dios sigue moldeando a su iglesia, la salvó, hay un grupo de hermanos, pero sigue trabajando en sus vidas, y un día va a estar lista la obra, y allá podemos ver un destello de eso en Apocalipsis 7, cuando gente de todo pueblo, lengua, nación, todos unidos, ya con cuerpos glorificados, ya sin conflictos, porque estaremos con el Señor alabando al Señor. Pero hasta que llegue eso, ¿cómo hacemos para convivir? Bueno, acá hay un poquito de lo que, no está todo, pero por lo menos acá tenemos algunas indicaciones de cómo tenemos que hacer para aplicarlo en los momentos indicados, ¿no? Dice un autor: Dios transforma las vidas de las personas a medida que éstas llevan su palabra a otros, porque Dios usa su palabra para transformar. También decíamos hoy en el curso de membresía que tal vez podemos verlo de esta manera. El domingo se da, en el púlpito, en el sermón del domingo se da como el puntapié inicial, pero ahí no termina. Después tenemos que seguir jugando, para seguir así la analogía de un partido, seguir jugando o dándonos los pases, ¿sí? con esa palabra que recibimos los unos a los otros, en nuestros hogares, en las reuniones caseras, cuando nos juntamos a través de mensajes. La palabra tiene que seguir corriendo entre nosotros. No es que se habla acá y después en la semana no tenemos relaciones entre nosotros, ni nos interesamos, sino que debemos seguir llevándonos la palabra los unos a los otros, porque Jesús oró, Él antes de ir a la cruz: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se oró al Padre para santificar a la iglesia, y ahí vemos cuál es el instrumento que Él usa para santificar, es la Biblia. Entonces tenemos que llevarnos la Biblia los unos a los otros. Sale de acá el domingo, pero después cuando termina nos estamos llevando la Biblia en las reuniones caseras y después continuamente en la semana, ¿sí? Es como cuando una persona necesita alimento para vivir, también necesitamos alimento espiritual para vivir, y no solo alimento, sino necesitamos una familia. Un bebé nace, y ese bebé que nace necesita alimentarse, y si no tiene a la mamá que lo alimente, ese bebé va a morir, y necesita una familia. Bueno, el plano espiritual lo mismo, necesitamos el alimento espiritual y necesitamos una familia en la cual nos cuidamos los unos a los otros. Bueno, vamos a ver entonces acá en este versículo cómo ayudarnos mutuamente a ser más como Cristo. Cómo ayudarnos mutuamente a ser más como Cristo, ¿sí? Dios quiere que usted sea parte de esto, que usted vaya siendo transformado, esa es la voluntad de Dios, pero también que usted sea un instrumento para que Dios lo use, para que otros hermanos sean bendecidos y sean transformados. De hecho, ni siquiera se nos pregunta si queremos ser partes. Dios nos salva y nos hace parte de ese ministerio de los unos a los otros, que
como le dije, vamos a comenzar a mirar todos juntos. Y una de las cosas que nosotros sabemos para qué vino Jesús. Pero Él dice que Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y el clima fue ahí en la cruz. Pero previo a eso nosotros vemos los 3 años de ministerio siempre pensando en otros, siempre sirviendo. Y si nosotros nos vamos a parecer a Cristo, nos vamos a parecer mucho más cuando pensamos en otros y cuando servimos. ¿Sí? Cuando no estamos pensando en otros y pensamos mucho en nosotros y somos egocéntricos, bueno, obviamente hay un problema ahí y no nos estamos pareciendo para nada a Cristo. Usted se convierte en un discípulo de Cristo y ser un discípulo de Cristo es orientar nuestras vidas hacia otros tal como lo hizo Jesús. ¿Sí? Pensar en otros. Significa trabajar por el bien de otros. Me preocupo por mi vida espiritual, obviamente, por mi familia, pero también por la vida de otros. Y muchas veces preocuparme por la vida de otros va a tener que ver con confrontar pecados, con hacerle preguntas un poco incómodas. Pero bueno, eso es amor. Eso es amor. La Biblia habla mucho de los unos a los otros, como veníamos diciendo, y también lamentablemente ese ministerio no debe ser así, pero a veces es olvidado el ministerio de los unos a los otros. No se desarrolla, no se desarrolla. Y si se desarrolla, bueno, siempre hay más. Siempre hay más, siempre podemos crecer en esto. Y no se desarrolla a veces por egoísmo, como recién decía, por comodidad, ¿sí? Porque es más fácil, es más cómodo no meterme en la vida de otro, es más cómodo no preguntar cómo está, es más cómodo no ir a visitar si sé que tengo que ir a visitar para tratar tal asunto. Todo eso es más cómodo, es desobediencia y obviamente no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces vamos a ver cómo ayudarnos mutuamente a ser más como Cristo y vamos a ver acá 4 mandatos que hay, ¿sí? Aunque Pablo comienza de una manera como más suave, aunque después están los mandatos, él empieza diciendo, os exhortamos, hermanos, ¿sí? Como él no arranca con el mandato, sino diciendo, os exhortamos, hermanos, como de una manera tierna, yo les ruego, hermanos, le está diciendo. Y sabemos que es el Espíritu Santo inspirando a Pablo, entonces Dios diciéndonos a nosotros a través de Pablo, yo les ruego, hermanos, dice acá. También esto es algo continuo, ¿sí? Este ruego es para que sea algo que debemos pensar continuamente en lo que va a venir a continuación. Y noten que dice yo os ruego, hermanos, está en plural, esto se refiere a los tesalonicenses, aplica a los hermanos de la iglesia de Burlingame. Noten que no dice yo les ruego pastores. No sabemos ni siquiera si ya había establecido pastores. En el versículo 12 habla de líderes, pero no sabemos todavía si ya había pastores, si había diáconos, probablemente no. Pero noten que acá no dice yo les ruego pastores, no dice yo les ruego líderes. Ya habló de ellos, que los líderes amonestan. Pero ahora está hablando a todos los hermanos les va a decir lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y esta iglesia, como le dije, era una iglesia nueva. Imagínense de unos 3 meses y ya tienen, ya les dice lo que tienen que hacer y son capaces de hacerlo, aunque sean nuevos. ¿Está bien? Ya eran responsables de hacerlo. Bueno, cuando yo me convertí, una de las cosas que me impactaron fue el interés de los hermanos en mí, en preocuparse por mí. Y también al ser nuevo había cosas que obviamente tenía que ser corregido. Y fui corregido en cosas que, como hoy veíamos también en la escuela, en membresía, decíamos que a veces se me vino pensar en mi gata, que a veces cuando le hace algo que no le gusta, te saca las uñas y enseguida se prepara. A veces cuando no nos gustan o nos vienen a marcar algo, enseguida nosotros tal vez no mostramos nada por fuera, pero por dentro hacemos como mi gata. Nos ponemos hacia la defensiva porque no nos gusta que nos digan las cosas, que nos marquen, nos toca el orgullo.
¿sí? Y nosotros sabemos que es así, y como sabemos que es así, cuando tenemos que ir a decir también sabemos que no es muy fácil hacerlo porque sabemos cómo es el corazón del hombre. Por eso nos cuesta. Y porque preferimos caerle bien a la persona y no caerle mal y que esté todo bien y no lo queremos hacer. Pero debemos, ¿sí? Debemos hacerlo. Bueno, está claro que no podemos ser pasivos o hacernos los distraídos. Tenemos que involucrarnos en este ministerio de los unos a los otros. Ahora noten que en el versículo que estamos mirando habla de indisciplinados, habla de desalentados, habla de débiles, ¿sí? Eso significa que la iglesia no es perfecta. Eso significa que hay pecado en la iglesia, como recién decíamos. Pero a pesar de eso, también sabemos que la iglesia son un grupo de personas que fueron llamados de las tinieblas a la luz, que fueron llamados del mundo para ser santos, para vivir en santidad. Y si somos llamados para vivir en santidad, para ser diferentes al mundo y sabemos que hay pecado, ese pecado debe ser tratado. ¿Sí? Es importante. Y me gusta decirlo más que nada cuando va llegando gente nueva y aún cuando se convierte en personas, decirles que la iglesia no es perfecta, que puedan saber eso, para que no sean choqueados en algún momento, porque a veces se piensan, wow, que todo color de rosa y que acá nadie peca, y la iglesia no es perfecta, la iglesia no es sin pecado. Hay pecado, pero como decía, ese pecado debe resolverse con como nos manda el Señor, como nos dice el Señor. Y esa es la diferencia, la gran diferencia con cómo resuelve las cosas del mundo. El mundo las resuelve de otra manera. Obviamente no tiene el Espíritu de Dios, no discierne las cosas de Dios. Nosotros la podemos y la debemos resolver de otra manera. Alguien dijo, la novia de Cristo no es perfecta, pero cada día puede ser más bella. No para ser aceptada, obviamente, porque ya fue aceptada en el amado, pero sí para irradiar gloria, santidad, práctica, que glorifica al esposo, que mediante el Espíritu Santo la hermosea. Entonces, nosotros podemos hacer que el Evangelio poderoso que nos atravesó sea visible, ¿sí? Que puedan también, alguien entre de afuera y pueda decir, esta gente es diferente, hay algo diferente en estas personas. Y bueno, es el Espíritu de Dios. No son perfectos, sí, porque ya me di cuenta que no son perfectos, más cuando empiezan a venir, pero son diferentes. Y bueno, y ahí nosotros les podemos decir por qué y presentarles el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es como un hospital, dije en algún momento, ¿sí? Con personas con diferentes diagnósticos, y tenemos que ir atendiéndola y llevándole el remedio, ¿no? uno a los otros. Ahora, como un médico, cuando repasaba el mensaje y agregaba algunas cosas, se me vino a la mente, no hace mucho cuando estuvimos en el médico, en la guardia, una chica salió llorando porque y su queja era, ni siquiera me escuchó, estaba con el celular y ni me escuchó, quise empezar a hablar y enseguida me empezó a recetar y me mandó, ¿y qué me va a recetar si ni sabe lo que tengo? Y se quejaba en la administración y nos hablaba a nosotros y nos decía y lloraba. ¿Cómo me va a recetar algo si no sabe? Y me dio esto y yo tengo tal cosa. Bueno, nosotros sabemos que los hermanos necesitan la Biblia, pero también acá vemos que habla de a los indisciplinados tal cosa, a los débiles tal otra, a los desalentados tal otra. Entonces, yo tengo que tener un diagnóstico de las personas y eso implica que yo tengo que observar, tengo que relacionarme. Si viene una persona que está desalentada y la amonesto, posiblemente le haga mal, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, no tengo que ser como esa doctora que no me interesa y enseguida tiro, hasta puedo tirar versículos de memoria, sino escuchar, hablar, preguntar, indagar, ir descubriendo qué es lo que está pasando. Y entonces, bueno,
de esa manera y pidiendo sabiduría a Dios, tener un diagnóstico de más o menos entender lo que está pasando y saber qué es lo que tengo que decir, siempre con humildad y con amor. Es eso lo que tenemos que hacer. Lo que hace el médico, pregunta, escucha, observa. Obviamente nosotros no vamos a saber todo, pero vamos a saber bastante si escuchamos, si hablamos, si nos relacionamos. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que pasar. Bueno, tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios y meternos en el ministerio. No decía, prefiero no meterme, a ver si meto la pata. No tenemos que meter en esto. Y acá dice en primer lugar que amonestéis a los débiles. Después de Pablo haberle dicho, y os exhortamos, hermanos, dice que amonestéis a los indisciplinados, dice. La palabra indisciplinado puede ser desordenados, sin orden, y probablemente dicen algunos comentaristas, y puede ser que Pablo esté pensando, porque usa la misma palabra, acá las Américas usa indisciplinado, pero es la misma palabra que usa en Segunda de Tesalonicenses para hablar de desordenados, y eran desordenados, y les dice por qué son desordenados, porque andan sin trabajar. Eran indisciplinados porque creían que Cristo venía y bueno, Cristo viene, entonces no trabajamos, y mientras no trabajamos andaban de casa en casa, viviendo de arriba. Entonces Pablo ya en el capítulo 4 habla acerca de eso. No sé si tenía en mente, si ya estaba el problema, por eso algunos comentaristas dicen probablemente no estaba el problema y después vino y lo que está diciendo acá de disciplinado no está pensando en los sin trabajar, pero no pasó mucho tiempo de una carta a otra, así que probablemente estaba ahí. Puede ser que vaya específicamente a personas que no querían trabajar, ¿sí? Porque Dios nos manda a trabajar. Bueno, lo venimos viendo en Colosenses, tenemos que trabajar, y si tenía que ver con, está apuntando a los jefes, al jefe de familia, al hombre, que es el que tiene que proveer, a no ser ocioso, a no ser perezoso, a no poner excusas, a no decir hay un león en la calle, como dice el proverbio, hay un león en la calle, hablando de poner excusas. No, hoy no voy a salir a buscar trabajo, ¿por qué? Porque hay un león en la calle, a ver si me come. Entonces se pone excusa, pero en el fondo es pereza, que no quiere trabajar, no quiere hacer lo que le toca. Y esto puede tener más ramificaciones y uno puede pensar más y discernir, y pienso que en las reuniones caseras se puede pensar más, ¿no? Se puede pensar más. Pensabas tal vez en alguien que por ahí dice, bueno, yo sí estoy trabajando, pero tal vez estás trabajando en un trabajo que estás cómodo y que sabes que ese trabajo no alcanza el dinero, no alcanza el sustento y tenés que cambiar a otro, y está la posibilidad para cambiar a otro, pero preferís no porque acá estás cómodo. Bueno, estás trabajando, pero en el fondo también hay pereza si pasa algo así, porque sabés que no alcanza y sabés que hay otra posibilidad, pero allá hay un poquito más de oro, de sacrificio, lo que sea, mientras no te quite la prioridad de venir los domingos, de relacionarte con los hermanos. Una opción como la que estamos poniendo, hay que cambiar de trabajo. ¿Está bien? Y bueno, y se puede hablar más con preguntas que se hagan para la reunión casera. Pero tal vez no aplicarlo solamente al desorden de aquellas personas que no quieren trabajar, sino también un desorden a todo aquel que se sale, porque significa también la palabra, se refiere a algo o a alguien que está fuera de orden, ¿sí? Imagínense a una fila de militares, ¿sí? ¿Vieron cómo están todo en orden? Y de repente imagínense a uno saliéndose de la fila. Bueno, podría ser alguien que se sale de la fila, que se sale de la guía de la palabra de Dios, y que nos damos cuenta que no está andando ordenadamente, no está en las filas del ejército de Dios caminando como la Biblia manda, no solo a nivel de que no quiere trabajar, sino en otras áreas de su vida. Podemos darnos cuenta, y eso es andar de manera desordenada, y necesitamos nosotros detectarlo y bueno, y hacer lo que el texto nos pide que hagamos acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer?
Acá dice que a los indisciplinados o a los desordenados, al que no quiere trabajar, pero también al que se ha salido de las filas, estando en desobediencia de claros mandatos bíblicos, y lo detectamos. Bueno, acá dice que lo que tenemos que hacer es amonestarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que si ya en tu mente tenés una charla con alguien que sabe que no está andando correctamente y bueno, que se está saliendo de la fila que establece la iglesia de Hurlingham, no, de la fila que establece la palabra de Dios, acá dice que tenés que amonestarlo. Es un imperativo presente, y la idea de amonestar es impartir conocimiento, es poner en la mente o en el corazón de esa persona conocimiento bíblico. ¿Sí? La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, y lo que esa persona necesita es para volver a las filas, es la palabra de Dios, que es la que lo va a confrontar, es la que le va a decir, marcar el error, ayudar a marcar el error, ¿no? Y traerlo otra vez a las filas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios nos confronta, nos corrige, nos trae de nuevo a las filas, para que todos juntos sigamos adelante. Es un poquito lo que hizo Natán con David, ¿se acuerdan? David estaba viviendo desordenadamente. Y lo que hace Natán es de manera muy sabia, y creo yo de manera amorosa, aunque dura, porque era el rey. Imagínense ustedes, si no le caigo bien lo que le voy a decir al rey, me podría haber matado. Él podría decir, mejor me quedo callado, que siga él así. Pero eso no sería amor. Él fue y lo confrontó, hizo esa historia, ¿se acuerdan? La historia del caminante que vino y que lo recibió, bueno, un anfitrión que tenía muchos animales, pero este anfitrión tomó la corderita, la única corderita del vecino, y para comerla, a invitarle y sacarle la única que tenía cuando él tenía muchas. Tenía mucha provisión para poder comer, y él dijo, ese hombre debe morir. Y ahí le dijo, bueno, ese hombre sos vos, David. Y en ese mismo momento fue atravesado por la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y después tenemos el Salmo 51, donde vemos que él se arrepiente y dice contra Dios. Esa confrontación, esa amonestación, ponerle una verdad bíblica en la mente y en el corazón a David. ¿Sí? Natán no tiene el poder de hacerlo, pero sí fue un instrumento para hacerlo. Dios lo usó como un instrumento. Él fue y ese hombre fue atravesado por la palabra de Dios, fue humillado y volvió a alinearse y dejó de caminar desordenadamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo lo hizo con Pedro, cuando Pedro también vio a los judíos y se alejó de los gentiles por miedo a los de la circuncisión, y entonces Pablo lo confronta de manera dura delante de todos para que se arrepienta, porque estaba caminando desordenadamente con esa actitud, y lo tuvo que hacer Pablo a Pedro. Eso es amor. Después Pedro habla de él bien, no quedó resentido, habla bien de Pablo. Bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo tienen que hacer los líderes, porque en el verso 12 dice que los líderes deben amonestar, y en el verso 14 dice que toda la congregación, todos los hermanos deben hacerlo. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil. No es fácil hacerlo. ¿Sí? Tenemos que ir a decirle al hermano lo que no quiere escuchar. Tenemos que ir a decirlo. En ese momento juega en nosotros una tensión, ¿no? Que hablábamos un poquito recién. ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo reaccionará? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién voy a temer? ¿Al hombre o a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? Voy a temer a Dios. Voy a honrar a Dios yendo lo mejor que pueda, habiendo orado, diciéndole, Dios, ayúdame a ser amoroso, pero ayúdame a ir con la verdad, ayúdame a confrontarlo, ayúdame a amonestarlo, ayúdame a mostrarle lo que está haciendo mal,
y ayúdame, Dios, a ponerle una verdad bíblica en la mente, porque yo confío que tu palabra es poderosa para que, bueno, ese es mi trabajo. Después lo que pasa en el corazón no lo manejamos nosotros, pero confiamos y seguimos orando para que Dios lo use, ¿sí? Eso es lo que necesitan. A veces todos nosotros acá en algún momento le dimos un remedio a nuestros hijos que sabíamos que era feo, que no le iba a gustar, pero sabíamos que lo necesitábamos y nos ingeniábamos para que lo tome, porque era lo que necesitaba. Bueno, a veces tenemos que llevar un remedio feo en el sentido de que no es lo que le va a gustar, pero sabemos que es necesario porque es la palabra de Dios y es eso lo que necesita. Y eso lo tenemos que hacer los unos a los otros. Eso es ser iglesia, eso es relacionarnos en la práctica, ¿sí? Para eso, cuando termina el servicio decimos no se vayan rápido, quédense charlando un poquito. Para eso hacemos los ágapes, para eso hacemos las reuniones caseras. Para eso lo animamos a que se llamen unos a otros. ¿Sí? Si usted es un llanero solitario, viene sobre la hora, está acá, escucha el sermón, se va rápido y en la semana se relaciona con nadie, se pierde mucho de esto. Y algo tiene que usted examinarse porque algo probablemente no está bien, algo no está bien. ¿Sí? Porque un creyente quiere relacionarse con los hermanos, quiere estar con los hermanos. Cuando empiezo a evitar a los hermanos, tengo que darme cuenta que algo no está bien. ¿Por qué lo estoy evitando? ¿Por qué trato de no estar con ellos? Algo no está bien. Me tengo que dar cuenta. Y tengo que pedir a Dios que me ayude. ¿Sí? ¿Sabés de alguien que está viviendo de manera desordenada? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a temer? ¿Vas a amar a ese hermano? Bueno, si amas a Dios, el amor se evidencia obedeciendo, ¿sí? Por amor a Dios y por amor al hermano por el cual Cristo murió, me voy a armar de valentía, de nuevo, de valor. Señor, acá estoy, me tiembla todo, pero ahí voy, usame, ayúdame, Dios, ayúdame que así sea. Bueno, en segundo lugar, no solo amonestar a los indisciplinados, sino dice también ahí que animéis a los desalentados, que animéis, que alentéis. ¿Sí? Un poquito lo que veíamos en Colosenses, creo que con el tema de los hijos, de animar, de alentarlos, en vez de a los que están desalentados, porque va a haber entre nosotros personas desalentadas, que necesitan aliento, y no como a veces esos padres que van a ver a sus hijos como juegan al fútbol y se mandan una macana y no lo alientan, sino que le dicen algo que lo tiran más abajo todavía. No tenemos que hacer eso, tenemos que alentarlos, ¿sí? Tenemos que pensar, ponernos en los pies de esas personas y tratar de entender y de animarlos, de alentarlos. Yo no sé cómo es cada uno de ustedes. Yo he escuchado de personas, de pastores, que dicen que a veces se desaniman y otros que dicen no tengo tiempo para estar desanimado, pero genuinamente, y es verdad, por su manera de ser, no soy de desanimarme. Bueno, pero yo creo que esos son los menos. La mayoría tenemos momentos que nos desanimamos. Y si nosotros no entendemos esto y nosotros estamos creciendo y por ahí no somos desanimarnos tanto o sabemos manejar, porque ya hemos crecido tal vez, ciertos momentos en que nos desanimamos, sabemos cómo manejarlo y no nos ponemos en los zapatos de otros, podemos llegar a decir, por esa pavada te desanimas. No, tenemos que aprender a que estamos en diferentes etapas de crecimiento y que, ¿qué dice? ¿Está desanimado? Bueno, ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer? No me llama a decir, por esa pavada, me llama a animarlo, porque no es una pavada. Si sería una pavada, no estaría desanimado. ¿Sí? Entonces, cuando habla acá de desalentados, habla, literalmente significa alma pequeña. Son personas que se sienten intimidados, que se sienten pequeños, superados, pusilánimes, que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones.
tal vez enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Estos hermanos era una iglesia nueva y una iglesia, como dice al comienzo, estaban comenzando a sufrir persecución. Tal vez por lo que dice después, tal vez algunos habían muerto y no sabían qué pasaba con ellos, y tal vez toda esa falta de conocimiento los desanimaba. Y bueno, cuando nosotros, probablemente acá puede ser por el contexto que le estoy diciendo, que animen a los desalentados, puede ser que sea desalentados por el sufrimiento. Puede ser, pero obviamente aplica a toda clase de circunstancia que pueda producir en nosotros desánimo. Y explicarle, ¿sí? Acá Pablo dice, fíjense en el capítulo 4, en el verso 13, Pablo detectó, ¿sí? Se interesó y detectó que había hermanos que tal vez no estaban animados, que estaban desanimados por causa de que no sabía qué había pasado con hermanos que habían fallecido. Entonces Pablo les dice, no queremos, hermanos, que ignoréis, 4:13, acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Pablo supo que no estaban entendiendo algo, y probablemente podría ser que tal vez esto producía en ellos desaliento, y entonces Pablo le da el remedio y los anima con la palabra y les enseña, ¿sí? Les enseña, los anima con la palabra de Dios. Eso es lo que hace. La palabra ahí, animar, es hablar cerca, es podríamos decir, acercarte para hablarles, para enseñarles la palabra, como lo hizo varias veces. ¿Se acuerdan cuando ahí en Hechos 14, antes del 22, dice que lo apedrearon y lo sacaron a él dándolo por muerto? Luego él regresa y él entra a la ciudad y los anima a los hermanos. Y les dice, a través de muchísimas pruebas es necesario que entremos en el reino del Señor. O sea, que ustedes vieron, va a venir persecución. Si quieren vivir piadosamente, van a sufrir. Pero Él los animó con la palabra de Dios. Esto va a venir, esperen que va a venir esto, por vivir conforme a la palabra de Dios. Yo me puedo acercar a personas y decirles, a mí me ha pasado hablar con personas que han dicho, no, no sabe lo que es, lo que estoy pasando, es tremendo, y como no tengo fuerza y demás. Y bueno, después de escuchar y compartir pasajes como 1 Corintios 10:13, que dice, no va a venir ninguna tentación o prueba que no sea sobrehumana, sino que Dios es fiel, ¿no? Que no nos va a dejar ser tentado o probado más. Entonces Dios es fiel. Dios no le va a dar, y le empezás a enfocar y empezás a animar, y ves cómo va cambiando la semblante de la persona, porque empieza a ser animada por la palabra de Dios. Comienza a ser levantada. Es el mismo Dios que permite la prueba, también da la salida. Y esa salida tiene que ver con su gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clamar a Dios por gracia para poder atravesar esta prueba y de la mejor manera y glorificarlo a Él y cosas por el estilo. Pero es la palabra de Dios la que necesitan escuchar para animarlo. El salmista en el Salmo 119 habla de que mi alma estaba hasta el polvo está mi alma, hablando de que está totalmente desanimado, y él ora a la siguiente línea, él dice, vivifícame con tu palabra. O sea, estoy totalmente desanimado y él sabe qué es lo que necesita. Vivifícame con tu palabra. Bueno, Dios lo puede hacer, y en este contexto Dios nos está diciendo que vayamos nosotros a hacerlo con la palabra de Dios, que puede vivificar, que puede levantar al hermano. Bueno, hay desanimados entre nosotros.
Seguramente hay, no sé, tal vez entre nosotros hay de esas personas desanimadas. Tenemos que detectarlas, tenemos que descubrirlas en las relaciones, ¿sí? Si no hay, va a haber, sin dudas, y entonces tenemos un ministerio que hacer. Hay un ministerio que tenemos que desarrollar. ¿Cómo saber si alguien está desanimado? Bueno, observa, habla, preguntá, interesate por la otra persona. A veces algunas caras son muy obvias y bueno, podemos detectar y darnos cuenta. Dios en su soberanía permitió que veas esa cara así, para que te acerques, preguntes, hables, ¿sí? Y generalmente cuando vamos a hablar con las personas empezamos a hablar de nosotros, ¿no? Y hablamos de nosotros y de lo que estamos haciendo y queremos contarle todo, y a veces es hacer preguntas y empezar a escuchar a la otra persona para poder ver cómo está y poder ayudarle. Y si estás desanimado y no se detecta, nadie lo detecta, bueno, sé humilde y abrite con alguien. Abrite con alguien. No digo que nuestro Señor estuvo desanimado, porque no estuvo desanimado, sí afligido, mi alma está muy afligida hasta la muerte, dijo él, cuando estaba con sus discípulos, y le abrió su corazón, y le dijo, oren por mí. Y mientras yo voy, se alejó, pero él a orar un poco más a distancia de los discípulos, pero él les dijo, abrió su corazón y les dijo cómo estaba, y le dijo, oren por mí. Bueno, imitemos al Señor. Con aquel que tenga confianza, si no se da cuenta, che, estoy desanimado. ¿Por qué? Me está pasando esto y esto. ¿Sí? Para que el hermano te anime, te ayude. Hacelo, eso es humildad. La peor decisión es, estoy desanimado, no voy a la iglesia. ¿Te perdés esto? ¿Cómo voy a ir así a la iglesia? Me ven a mí y se bajonean todo. O, en realidad, creo que eso es lo menos que pasa. En realidad no voy porque no quiero que me vean así. Porque no quiero que y eso en el fondo es orgullo. Me siento desanimado, voy igual porque no me guían los sentimientos, me guía lo que Dios dice, y Dios dice que me congregue. Y seguramente vos vas a venir acá y Dios va a usar su palabra, va a usar los hermanos, va a usar una canción, algo Dios va a hacer, porque Dios te ama. Y Dios va a hacer algo con tu vida. Después dice que sostengáis a los débiles. Los débiles, ahí son los sin fuerzas, puede ser debilidad moral, debilidad espiritual, tal vez esté hablando de... No aclara exactamente débiles en qué sentido, puede ser débiles económicamente, débiles, puede ser enfermos, débiles físicamente, y débiles en cuanto a lo espiritual también. Lo más probable es que sea eso, pero bueno, dije lo anterior porque aplica. Puede ser personas, como se las describe, débiles allá en 1 Corintios capítulo 8, en Romanos capítulo 14, personas débiles en el sentido de que ellos creían que comer carne sacrificada a los ídolos era pecaminoso, y en su conciencia ellos se ponían mal. Por eso Pablo les dice a los hermanos fuertes, en ese sentido, no lo hagan delante de ellos. Sabemos que un ídolo nada es, que eso no es pecaminoso, pero a ellos les afecta y en su conciencia están pecando y los hace pecar. Entonces, si en ese sentido alguien es débil, bueno, acá la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer, dice que lo tenemos que sostener. No tenemos que decir que inmaduro, mira por la pavada que... No, lo tenemos que sostener, porque en algún momento nosotros tal vez pasamos por ese momento. Y si ahora estamos un poquito más crecidos en la fe, bueno, es por la gracia de Dios, y necesitamos ayudar al hermano para que avance. Y la palabra ahí sostener es la idea de asir con firmeza, de aferrarse, de apoyar y sostener, la idea de apoyarlo como que si lo agarré y lo apoyás en vos y para ayudarlo. Eso es tierno, es amoroso, es lo que se nos pide que hagamos. O sea, el mandato es a las ovejas más fuertes por gracia, no porque son por sí mismos, las cuales en algún momento, podemos decir, fueron débiles, que vayan a las ovejas débiles y las sostengan. Eso es lo que se nos manda, ¿sí?
Y en cuarto lugar dice que seas pacientes con todos. Que seas paciente con todos. Pues puede ser que ante personas indisciplinadas o desordenadas, desalentadas, débiles, se te acabe la paciencia. Ya, este sigue siempre igual. Y este sigue siempre igual y no cambia más. Este siempre desanimado por las mismas cosas y no madura más. Mirá por las tonteras que... Bueno, acá dice, seas paciente con todos. Con todos. Ser paciente como el Señor es paciente con nosotros. Miren si el Señor nos diría, ¿y cuántas veces el Señor tiene paciencia con nosotros? Y nos tiene paciencia y cada uno sabe toda la paciencia que nos tiene. La paciencia es fruto del Espíritu. La paciencia, el amor es paciente, dice 1 Corintios 13:4. Entonces, si yo estoy perdiendo la paciencia, me tengo que dar cuenta que eso no es del Espíritu. Y no estoy diciendo que a veces no vaya y confronte, y porque eso también dijimos que es amor. Pero nosotros sabemos que cuando ya nos da como hasta bronca, que perdemos la paciencia y sabemos que eso es pecaminoso. Bueno, pacientes para con todos, tolerancia, anchura de ánimo es la idea. Como que prolongo más y siempre hay más y siempre hay más. Y seguimos esperando, pero seguimos confrontando, obvio, si hay que confrontar. Al desordenado lo amonestamos. No está bien lo que estás haciendo. Al que necesita ánimo lo alentamos. Al que necesita sostener lo sostenemos. Y todo con paciencia. ¿Sí? Bueno, para hacer este trabajo precioso necesitamos amar a Dios. Porque Él es el que nos manda a hacerlo. Y podemos amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y es muy, muy interesante pensar que el autor humano de esto es Pablo. Y en Hechos capítulo 9, antes de que se convierta, dice que Pablo respiraba amenazas de muerte. Él odiaba con todo su corazón a los cristianos. Ni le importaban ni los débiles, ni los desordenados. Él los quería matar a todos, porque odiaba a Cristo. Y de repente Él es si tenemos, después de Jesús tenemos que decir quién fue el mejor cristiano, ese fue Pablo. Amoroso, paciente, que pensaba en los demás. No todos que pensaban en los demás. ¿Se acuerdan cuando él dice, él escribe a los filipenses y le dice que reciban a Timoteo, pues no tengo a otro que sea como él? El mismo sentir, que tan sinceramente se interese por ustedes. O sea, no todo el mundo se interesaba por los otros. Entonces Pablo dice, yo me intereso. Pablo se interesa por estos hermanos, pero no era así. Algo pasó en su vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo alcanzó Jesucristo. Lo alcanzó Jesucristo. El mensaje que rechazaba lo atrapó. Él entendió que él en realidad era un religioso, un moralista y que iba camino al infierno. Y él entendió que tenía que arrepentirse de sus pecados y confiar en que él no creía que era el Mesías, él no creía que era Dios hecho hombre, para él no era un impostor, pero él en un momento tuvo que entender que Cristo era la segunda persona de la Trinidad que se humanó para morir en la cruz como un sustituto de él, morir por sus pecados, que eso fue necesario, y que resucitó al tercer día Jesús. Entonces él se arrepintió de su pecado y creyó en Jesús, y a partir de ese momento hubo un cambio radical. Este hombre que odiaba a los cristianos ahora lo ama y está dispuesto a dar su vida. A los Gálatas le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Las mujeres se entienden mejor que nosotros. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Yo sufro y hago todo lo que tenga que hacer para que mi deseo es que Cristo sea formado en ustedes. Y eso implica, si hay pecado, los confronto. Si están desanimados, los aliento. Si están desordenados, les digo. Yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Y si hay pecados, los voy a marcar. Bueno, el Evangelio es el que hace la diferencia. Esto no lo podemos hacer de manera natural. Esto lo podemos hacer si hemos sido alcanzados por el Evangelio.
¿sí? Si usted está acá y dice, no me nace a mí, bueno, no te va a nacer. Esto es, como venimos diciendo, tenés que estar bien con Dios por medio de Jesucristo. Y si estás bien con Dios por medio de Jesucristo y estás teniendo comunión con el Señor, esto vas a poder hacerlo. Vas a ser impulsado a hacerlo. Va a haber una lucha, pero vas a ser impulsado a hacerlo. A pensar en otros. A decirle, Dios, ayúdame a pensar en otros. A venir el domingo y pensar en otros. Y quiero servir a mis hermanos. Y en la semana a ver de qué manera puedo servir a mis hermanos. ¿Cómo puedo hacer? No me voy a desatender de mis hermanos. Y generalmente va a implicar sacrificio. Va a implicar ponerle nafta al auto. Va a implicar pagar algún viaje. Va a implicar tiempo. Y bueno, va a implicar salir de la comodidad. Va a implicar dejar de pensar en vos mismo. Pero así vivió Cristo. Y eso es, para mí el vivir es Cristo. Esa es la vida cristiana. Para el vivir es Cristo. Somos llamados a vivir a Cristo. Cuando no vivimos de esa manera, pensamos que es lo mejor y no, la manera de ser felices es, ¿quién es el bienaventurado y soberano? ¿Quién es? Cristo, Él es. Y cuando nosotros vivimos a Cristo, estamos aprendiendo a vivir felices. Nosotros pensamos que viviendo cómodo para nosotros mismos, esa es la felicidad, engaño. No es un engaño, no es así. Necesitamos vivir amando a Dios y poder amar y de esa manera vamos a amar al prójimo. ¿Sí? Recuerda que Dios no solo te quiere en la iglesia para que tus necesidades sean satisfechas, porque eso va a pasar, sino también para que seas equipado y te involucres en cuidar a otro. Tus necesidades van a ser satisfechas espiritualmente, sin duda, la palabra de Dios, consejería, todo lo que sea, porque creemos que la palabra de Dios es suficiente. Seguramente si tenés una necesidad, ahí va a haber hermanos que van a estar ayudando. Vamos a estar ayudando, pero lo vuelvo a citar, no solo la iglesia va a satisfacer tus necesidades, sino también vas a ser equipado para que te involucres en cuidar a otros. Lo hacen con vos y vos lo haces con otros. Nuestra iglesia nunca será perfecta, pero si el cielo es lo que Jonathan Edwards llamó un lugar de amor, bueno, entonces la iglesia local debería ser una previsualización o adelanto de eso. Si el cielo va a ser un lugar de amor, ¿sí? Como sabemos que va a ser, bueno, la antesala al cielo, lo más parecido al cielo debe ser esto. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a aplicar, y vuelvo a decir, podemos hacerlo porque un día Cristo vino, hizo lo que hizo para darnos salvación, santificación, y podemos aplicar esto que aprendimos, son los efectos de la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a aprender a solucionar problemas, conflictos, a enfrentar pecados, Dios. Ayúdanos, usanos como instrumentos, Dios, para servir a nuestros hermanos. Y también ayúdanos y danos humildad, porque en algún momento seguramente necesitamos que vengan a nosotros o animarnos o a confrontarnos, a amonestarnos, lo que sea. Por favor, danos humildad, ayúdanos a estar listos, aunque no sea muy agradable recibir eso, saber que tú eres soberano, Dios, y que eso llega a mis oídos porque lo tenía que escuchar. Señor, te damos gracias porque todo esto lo podemos hacer, lo podemos vivir, porque tu Hijo amado, Dios, es nuestro Salvador, porque se fue sacrificado en esa cruz para darnos salvación y darnos santificación. Y ahora, Dios, queremos recordar eso por medio de los símbolos, como tú nos mandas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.